de lleno en el siglo XX, de la mano de un famoso astrofísico, Arthur Stanley Eddington, que en algún momento fue promovido a Sir, que fue uno de los primeros hombres que entendió cabalmente la teoría general de la relatividad de Einstein, pero que también tuvo otra faceta, que fue jugar mucho con cuestiones numerológicas y tratar de encontrar algunos secretos nuevos de la naturaleza, ¿no? En algunos casos no llegó a nada, pero en otros por lo menos dejó sentadas coincidencias interesantes. Él publicó una serie de libros. Además, él fue un gran también divulgador, que no era tan común en esa época, digamos, que un científico fuera divulgador. Em, Tuvo una faceta, digamos, de divulgador barra pensador profundo sobre las con las consecuencias de las grandes revoluciones que estaban dando en los primeros 25 años del siglo XX, ¿no? Bueno, Eddington hizo muchas contribuciones a la astrofísica, eh, que ahora no voy a detallar, que yo, por ejemplo, no sé, el límite de Eddington, por ejemplo, para lo que es los discos de acreción de un agujero negro, un montón de cosas que no voy a entrar ahora, pero bueno, muy importante. Bueno, y fue el que lideró la expedición en 1919 para verificar o no la teoría de la relatividad general, y fue la que en esa expedición confirmó que el Sol desvía los rayos de luz, era una de las predicciones de la relatividad general que se diferenciaban de la gravedad newtoniana. Así que bueno, una persona muy importante que en 1923 escribió un libro que pretendía justamente eh, no popularizar masivamente, pero sí al menos popularizarla dentro del mundo científico, la teoría de la relatividad. El libro se llama La teoría matemática de la relatividad. Pero bueno, en ese libro además hay otros temas que trata. Y uno tiene que ver con esto de su incipiente afición por la numerología, pero entendida como, no confundir con la numerología, digamos de estas disciplinas alternativas, sino numerología de descubrir números y tratar de profundizar su significado en la naturaleza. Juan dice, en el libro escribe, entre las constantes de la naturaleza hay una que es un número puro, muy grande. Aclaro que número puro se refiere a un número sin dimensiones, ni de energía, ni de longitud, ni de nada. Hay un número puro muy grande. Eh, este es tipificado por el cociente entre el radio de un electrón y su radio gravitacional. Este número es 3 por 10 a la 42. Ahora voy a aclarar qué es esto de radio del electrón. Es difícil dar cuenta de un número puro de orden enormemente diferente de la unidad en el esquema de las cosas, pero esta dificultad sería removida si pudiéramos conectarlo con el número de partículas en el mundo, un número presumiblemente decidido por puro accidente. O sea que por un lado está el Eddington puramente científico, donde dice, acá yo no estoy buscando propósito, diseño, no divino, nada por el estilo. Entonces el número de partículas en el mundo presumiblemente pudo haber sido decidido por puro accidente, con lo cual no es una decisión de nadie si es puro accidente. Em, ¿Qué es este número de 3 por 10 a la 42? Bueno, cuando Eddington habla del radio del electrón, se está refiriendo al radio clásico del electrón, que tiene que ver con qué radio tendría que tener el electrón para que su energía potencial electrostática diera cuenta de su masa. Y por otro lado, el radio gravitacional, al que hace referencia Eddington, pensemos que ya en 1923 ya hacía 7 años o 8 casi, que Einstein había publicado su teoría general de la relatividad, y ya hacía unos 6 o 7 años
que se conocía la solución de Schwarzschild, aunque todavía no se entendía muy bien qué era un agujero negro, ni siquiera estaba la palabra agujero negro, pero digamos, sí se sabía que una distribución de materia tal que su tamaño fuera menor a un cierto radio asociado a su masa, presentaría una serie de problemas, entre otros, que la luz no podría salir de ahí. Bueno, lo que se llama el radio gravitacional o radio de Schwarzschild es ese radio, ¿no? que es función de la masa, es eh, el tamaño, el tamaño a partir del cual una concentración de masa es tal que la luz no puede salir de ella. O sea, si la masa está toda concentrada en un radio menor a ese radio, la velocidad de escape es mayor a la de la luz, por lo tanto no puede salir nada. Bueno, ese radio, este, en donde aparece la constante de la gravedad de Newton, es una cantidad muy chiquitita, ¿no? Digamos, por ejemplo, el radio de Schwarzschild de nuestro planeta Tierra es de menos de 3 centímetros. El radio de Schwarzschild del Sol es del orden de un par de kilómetros. Bueno, imagínense cuánto es el radio de Schwarzschild del electrón. Bueno, si uno hace el cociente entre el radio del electrón clásico y el radio gravitacional, el radio de Schwarzschild del electrón, da ese número 3 por 10 a la 42. Ahora vamos a ver explícitamente algunas constantes fundamentales que explican por qué ese número es 10 a la 42. Y por otro lado, había digamos, en esa época las estimaciones de el tamaño del universo recién empezaban a 1923, todavía Hubble no había descubierto la expansión del universo, no sé, todavía no sé, recién se estaban empezando a tomar conciencia de que la distancia Andrómeda era mayor que el tamaño de nuestra galaxia. Pero bueno, a Eddington se le ocurrió una estimación del número de partículas a partir de un tamaño del universo que fuera, digamos, mayor al tamaño de nuestra galaxia, en algunos pocos órdenes de magnitud. Entonces obtuvo este número, o sea, digamos, estimó un número tal que él señaló que podía ser bien explicado por este número puro, este número natural, que es 2 por 136 por 2 a la 256. Ahora, ¿por qué esto? ¿Qué tiene de particular el 2 a la 256, el 136, ¿no? El 2, bueno, ahí es donde entra la cuestión ya de abuso de la numerología, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Bueno, acá sí, acá vamos siendo más precisos en de dónde salen estos grandes números. Por ejemplo, acá él menciona un número de 3 por 10 a la 42. Acá aparece un número similar, o sea, obviamente similar, hay un factor 1000 de diferencia entre 10 a la 42 y 10 a la 39, pero digamos, en este rango de números, 39 ceros y 42 ceros, uno podría decir que son bastante parecidos, ¿no? Entonces, acá Eddington notó que si uno calcula la fuerza eléctrica que se ejercen un protón y un electrón a una dada distancia, y la fuerza gravitatoria que se ejercen, y uno hace el cociente de esas fuerzas, bueno, es notable ver algo que, bueno, ya se sabía de antes, la fuerza gravitatoria es enormemente más débil que la fuerza eléctrica, ¿no? Entre otras cosas, por la constante de Newton, es una constante muy chiquitita. Si uno piensa, digamos, considera la ley de la gravitación universal, ¿no? Donde la fuerza es proporcional a la constante de Newton por el producto de las masas, mientras que la fuerza electrostática es proporcional al producto de las cargas, y la constante que aparece ahí no tiene nada que ver, tiene que ver con, bueno, pues, con la permitividad del vacío y otras cosas, digamos, pero en todo caso son constantes que tienen muchos órdenes de magnitud de diferencia. Cuando uno es el cociente, como ambas fuerzas son proporcionales a la inversa del cuadrado de las distancias, el cociente es independiente de qué distancia esté el protón y el electrón, ¿no? Entonces ese cociente me da un número puro, porque es el cociente de dos fuerzas,
Y es esto, es un número enormemente grande. Y entonces dijo Eddington, este número enormemente grande tiene que tener alguna explicación. No puede ser que esa explicación yo la pueda obtener a partir de ecuaciones fundamentales de la física, porque al fin y al cabo, en las ecuaciones fundamentales de la física, uno espera que haya números chiquititos, como 2, pi. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener a nivel fundamental números tan grandes a partir de ecuaciones fundamentales de la naturaleza que sean razonables, ¿no? Entonces, lo que dijo Eddington es, ¿no será que estos números no se pueden obtener, ¿no? Este número, no se pueden obtener, o sea, no son derivables de las ecuaciones fundamentales, sino que tienen un vínculo cósmico, o sea, un vínculo con el número total de partículas del universo. ¿M? Bueno, Eddington obtuvo otras constantes fundamentales adimensionales, o sea, otros cocientes adimensionales a partir de las constantes fundamentales con las que jugó, que son la constante de Newton, g, la velocidad de la luz, la masa del electrón. Acá puse m sub n porque m sub n denota indistintamente la masa del protón o la del neutrón. Piensen que en esa época todavía no se había descubierto como tal el neutrón, este, aunque bueno, se especulaba, pero no se había descubierto. Hoy en día sabemos que el neutrón, la masa del neutrón es casi la misma que la del protón, difiere en, en menos del 1%. La carga eléctrica y la constante de Planck. Bueno, Eddington jugó mucho con estas constantes para obtener distintos números. Este, bueno, otros números con los que jugó Eddington, a los que llamó 1 sobre alfa y 1 sobre beta, son lo que yo les conté, la constante de estructura fina. O sea, o si quieren, bueno, alfa sería la constante de estructura fina y su inversa me daría del orden de 137. O sea, la h partida, acuérdense que es la constante de Planck dividido 2pi, h partida por la velocidad de la luz dividido la carga eléctrica al cuadrado me da 137. Hoy día sabemos que no es exactamente 137, sino 137, bla, 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 ¿no? Y lo mismo el cociente de la masa del protón y la masa del electrón me da 1840, también no es exacto este número, pero bueno, son números puros que hasta el día de hoy no sabemos por qué valen eso y no otra cosa, ¿no? Son números dados por la naturaleza, son constantes fundamentales. Y como son adimensionales, son números profundamente fundamentales y son independientes de las unidades que elijamos. Em, Ahora vamos a ver otras cositas relacionadas con estos números. Bueno, otra coincidencia que notó Eddington, acá les cito otros libros que fue publicando en los siguientes 20 años. Quizá el libro más importante desde el punto de vista, si quieren, filosófico o físico, que es La naturaleza del mundo físico, de 1928. Otro libro, Nuevos caminos en la ciencia, de 1935. Otro llamado La filosofía de la ciencia física, de 1939. Y finalmente, quizá el libro más especulativo, más esotérico, si quieren, Teoría fundamental, de 1946. Em, bueno, acá este, otra, otra magnitud fundamental obtenida a partir de la masa del protón, digamos la masa del electrón, la velocidad de la luz, la constante de Planck sobre 2pi, y esta lambda que tiene que ver con una posible curvatura, digamos, la curvatura que tendría el universo si su radio de curvatura fuera del orden del tamaño del universo observable o algo así, ¿no? Una estimación, imagínense en esa época, y hasta el día de hoy todavía no sabemos si el universo es plano o curvo. Todo indicaría que está más cercano a plano que curvo, pero bueno, todavía está abierta la posibilidad. Acá era una primera estimación el radio de curvatura del universo,
Bueno, él obtuvo, o sea, que tiene que ver con el tamaño del universo, básicamente. Él obtuvo, perdón, que me vuelvo a detener en esto, que tiene que ver con em, la densidad promedio del universo y que tiene que ver con el, un modelo que ya había sido descartado en esta época, que es el modelo estático de Einstein, en donde cuál sería el valor de la constante cosmológica, que sería una constante fundamental repulsiva, gravitatoria, una nueva, para lograr que el universo estuviera equilibrado, aunque hoy en día sabemos, hoy en día, ya desde la década del 20 se sabía que era un equilibrio inestable, el universo estuviera en un estado estático, en donde no se expandiera ni se contrajera. Bueno, en todo caso, esto daba, este es un número que está acá, donde, donde mezcla constantes locales microscópicas con constantes cosmológicas, ¿no? Y este es quizá el que más le voy a exigir un poquito de pensamiento abstracto, porque acá Eddington utiliza la mecánica cuántica de manera explícita. Fíjense qué interesante el razonamiento de Eddington, ¿eh? Acá ya nos metemos con mecánica cuántica y cosmología. Em, Dice Eddington, dado que la mayoría de las partículas del universo interactúan muy infrecuentemente, porque el universo está muy diluido, pueden ser representadas por ondas planas con una distribución de probabilidad uniforme. Acá ya estamos en mecánica cuántica, ¿no? Una partícula libre en mecánica cuántica se describe como una onda plana. Em, si sus posiciones son aleatorias, cada una con incerteza proposicional R, entonces, por la ley de los grandes números, el centroide de esta distribución también posee incerteza posicional delta X, donde delta X es la incerteza individual dividido a la raíz cuadrada del número de partículas. Esto tiene que ver con, la centroide tiene que ver con em, con el promedio de la posición de las partículas, con lo cual, si la posición de cada partícula es una variable aleatoria, el centroide es una suma de esas variables aleatorias. Por teoría de los grandes números sabemos que la incerteza de una suma de variables aleatorias que tengan todas la misma distribución de probabilidad, eh, digamos, cae con la raíz cuadrada del número de sumandos que tenga esa suma, o sea, con el número de partículas. Entonces, esto sería la incerteza de la posición promedio eh, de esas, de esas partículas. Ahora bien, R uno lo podría asociar, digamos, estamos hablando del universo, partículas libres en el universo, en principio su incertidumbre es del orden del tamaño del universo. Entonces R podemos asociarlo al tamaño del universo, N lo podemos asociar al número de partículas en el universo, y acá y Eddington introduce el principio de incertidumbre de Heisenberg. Acuérdense que el principio de incertidumbre de Heisenberg me dice que la incertidumbre en el impulso multiplicado por la incertidumbre en la posición tiene que ser no menor a la constante de Planck. Entonces, ¿cómo juega Eddington con todas estas cosas? Él digamos, introduce pongámosle una incertidumbre fundamental en el impulso que tiene que ver con la masa de estas partículas fundamentales eh, multiplicada por la velocidad de la luz. Eso sería la incertidumbre en el impulso de cada una de estas partículas. Y por otro lado, la incertidumbre en su posición, que tiene que ver con el tamaño del universo dividido a la raíz cuadrada de n. Entonces, acá, eh, bueno, y esto lo iguala a la constante de Planck. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Entonces,
Dice, em, esta masa, él quiere buscar una masa fundamental, ¿no? Él no tiene ni idea de esta masa a qué corresponde, si a una partícula que existe o no, o qué, ¿no? Por eso todo esto es un poquito forzado, ¿no? Porque, digamos, piensen que estamos poniendo una masa que no sé qué es, multiplicada por la velocidad de la luz, pero sabemos que em, el impulso de una partícula, digamos, una partícula con masa no puede viajar a la velocidad de la luz, pero bueno, este, una idea del impulso, aunque no viaja a la velocidad de la luz, pero digamos, si viaja a velocidades cercanas a la luz, una idea del impulso puede estar dado por la masa de esa partícula hipotética por la velocidad de la luz como orden de magnitud. Bueno, hay una serie de cuestiones forzadas. Entonces él dice, esta masa surge del espacio finito en el que las n partículas residen, ¿no? Muy bien. Entonces, m grande es la masa total del universo, o por lo menos la masa de las partículas que entran en el universo observable o el que sea, ¿no? El universo en el cual o a lo que yo llamo universo, ¿no? ¿Cuál es el radio gravitacional del universo? O sea, el radio de Schwarzschild del universo. Esto yo lo que hago es aplicar la fórmula de la relatividad general, que tiene que ver con el radio de Schwarzschild, agujero negro, etc. El radio de Schwarzschild del universo está dado por la constante de Newton por la masa del universo dividido la velocidad de luz al cuadrado. Esto, créanmelo, es una fórmula que uno deduce en relatividad general. Muy bien, este es el radio de Schwarzschild del universo. Bueno, él identifica la incertidumbre. Aparte, fíjense que acá hay como una especie de mezcla de cosas, porque acá la incertidumbre esta de esta, de este centroide lo identifica con el radio clásico del electrón. Acuérdense, ya dijimos que era el radio clásico del electrón, que se escribe, esta es la fórmula, que no lo habíamos escrito. La fórmula para el radio clásico del electrón es el cuadrado de la carga eléctrica dividido la masa del electrón y dividido también la velocidad de luz al cuadrado. Entonces, la incertidumbre esta la identifica con el radio del electrón. Pero por otro lado, la incertidumbre lo había relacionado con la dispersión, ¿no?, del centroide de todas las partículas del universo. O sea, ¿por qué no, ¿por qué el centroide de todas las partículas del universo libres lo identifico con, o sea, la dispersión del centroide lo identifico con el radio del electrón? Bueno, son de esas cosas forzadas, ¿no?, que en este razonamiento. Bueno, entonces, la masa total del universo igual al número total de partículas del universo, suponiendo que es fundamentalmente, obviamente, el protón es 1840 veces más masivo que el electrón, entonces la masa total del universo es aproximadamente el número total de protones, ¿no?, y de neutrones por la masa del protón. Entonces, si uno reemplaza todas estas cantidades, esto créanmelo, no lo voy a hacer, pero si uno trabaja con todas estas fórmulas, ¿no?, Em, obtiene este vínculo entre el número total de partículas del universo y la carga eléctrica al cuadrado, la constante de Newton, la masa del electrón y la masa del nucleón, ¿no? N es por nucleón. En la jerga de física nuclear, nucleón denota protón o neutrón indistintamente. Bueno, si uno reemplaza, este, entonces hace otro reemplazo de fórmulas, ¿no? En esta que estaba acá, reemplazo N, R, etcétera, y reemplazo los valores que conozco, me dan un valor para la masa fundamental de 3 por 10 a la menos 25 gramos. Es una masa fundamental que encuentra Eddington, que tendría que ver con la masa de esa hipotética partícula cuya relación de incertidumbre, suponiendo que se mueve a velocidades cercanas a la luz, obedezca esto que está acá. Digamos, ¿para qué sirve esta cantidad? Digamos, no es que hemos encontrado una partícula que tenga exactamente esta masa, pero bueno, se los doy como ejemplos de búsquedas que hubo en la primera mitad del siglo XX
y en la última mitad del siglo XIX, en algunos que dieron lugar a descubrimientos importantes como las fórmulas de Balmer y demás, y hay otras que fueron caminos sin salida, ¿no? Como algunos de estos juegos numerológicos de Eddington. Bueno, y eh, profundizando en estos juegos numéricos, Eddington propuso este, que las masas de las partículas fundamentales quizás sean raíces de alguna ecuación. ¿M? Después habría que ver de dónde sale esa ecuación. Pero bueno, muchas veces, como en la serie de Balmer, esa ecuación daba cuenta de las líneas de absorción del hidrógeno de la serie de Balmer, y luego vino la explicación profunda. A veces podría ocurrir lo mismo de esta manera, ¿no? O sea, bueno, encontrar una ecuación cuyas raíces me dan las masas de las partículas fundamentales, que son el electrón y los nucleones. Sabemos hoy en día que los nucleones no son fundamentales, pero bueno, ubiquémonos en esta época. Entonces propuso esta ecuación. 10 por m cuadrado, donde m es la masa de alguna partícula fundamental, menos 136 por m0, por 137 dividido 136 a la 5 sextos por m0 cuadrado igual a 0. Y bueno, realmente esta es una ecuación de segundo grado en m, que tiene dos raíces. Y bueno, realmente dan muy bien para los valores conocidos de las masas del electrón y del protón, ¿no? Ahora, digamos, esto, hasta donde sabemos, es una casualidad. Él lo que dijo fue este, que este 136, que aparece acá, lo podía obtener de elevar al cuadrado de 16, restarle 16, dividirlo 2, más 16. Y esto él lo relacionaba, bueno, y 137 es agarrar esto y sumarle 1, que aparte tenía que ver con con la inversa de la constante de estructura fina, como vimos recién. Y él lo que decía, por ejemplo, les cuento, él lo que decía es que, em, digamos, estas fórmulas tenían que ver, por ejemplo, con el número de componentes que tiene un tensor simétrico, por ejemplo, este, perdón, antisimétrico, de 16 por 16, que acuérdense que un tensor antisimétrico o una matriz antisimétrica de n por n tiene n por n menos 1 sobre 2 componentes independientes. En este caso, si es de 16, n por n menos 1 sobre 2 es n cuadrado menos n sobre 2. Si n es 16, esto que está acá sería el número de componentes independientes que tiene una matriz antisimétrica de 16 por 16, ¿no? Si eso le sumo 16, me da 136. Bueno, como verán, digamos, no quiero. Acá hay mucho de heurística excesiva, ¿no? De inventiva con las manos excesiva, que en este caso, lamentablemente, no llevó a nada, este caso en particular. Ahora, hubo otra gente que siguió con estas. Pues al fin y al cabo, y esto no es poco serio. ¿Por qué no es poco serio? Porque hasta el día de hoy hay un montón de constantes fundamentales, de masas fundamentales, que no sabemos por qué valen lo que valen en otra cosa. Entonces, de repente encontrar que algunas de estas masas son raíces de un polinomio, bueno, por ahí me puede llevar a entender algo más que todavía no conozco. Buscar alguna teoría más fundamental que me explique por qué las masas valen lo que valen en otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, otro físico, Stewart, esto es un artículo publicado en el Physical Review de 1931, notó esta coincidencia. Fíjense, acá ya estamos en 1931, ya Hubble había descubierto la ley de expansión del universo, que bueno, les recuerdo que, o para los que no sepan sobre todo, que los valores iniciales que obtuvo Hubble para el ritmo de expansión del universo eran mucho más grandes de los que hoy en día sabemos que son. De hecho, eran casi 10 veces mayores a los valores actualmente aceptados para la constante de Hubble, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo que quiero señalar es que Stewart notó que la velocidad de la luz dividida la constante de Hubble, el ritmo de expansión del universo, es
de una orden de magnitud similar, fíjense esta combinación, ¿no? La carga eléctrica elevada a la sexta dividido la constante de Newton por h partida, así se llama la constante de Planck dividido 2pi, h partida, por el cubo de la masa del electrón por el cubo de la velocidad de la luz. Bueno, algunas décadas después, Steven Weinberg, uno de los tres padres del modelo estándar de las interacciones electrodébiles, y esto lo, lo- lo incluye en su libro Gravitación y Cosmología de 1972. Weinberg notó que la masa del pión, el pión, bueno, es un mesón, es una partícula que tiene un quark y un antiquark, es una partícula que, digamos, es relevante en las interacciones nucleares. Em, la masa del pión, que sabemos que es del orden de 140 megaelectronvolt, bueno, divididos c cuadrado, megaelectronvolt, en física nuclear es una unidad de medida de energía, pero también de masa, porque en física nuclear muchas veces se trabaja en unidades donde la velocidad de luz es igual a 1. Bueno, en todo caso, noto esta coincidencia. La masa del pión es bastante parecida a la constante de Planck al cuadrado por la constante de Hubble dividido la constante de Newton dividido la velocidad de la luz, todo eso elevado a un tercio. Bueno, resulta que esta coincidencia que notó Weinberg es similar a la de Stewart. En la época de Stewart todavía no se había descubierto el pión, el mesón pi, pero digamos, si uno acá eh, reemplaza la masa del pión por la masa del electrón por h partida c dividido de cuadrado, lo que recupera es la ecuación de Stewart. O sea, yo reemplazo aquí, o al revés, reemplazo aquí la masa del electrón por e cuadrado sobre h partida c por m pi, recupero, a partir de la de Stewart, recupero la de Weinberg. Bueno, hasta el momento son curiosidades, o sea, no hay ningún motivo profundo para pensar esto. Entre otras cosas, ¿por qué? Y ahora en un ratito vamos a ver esto. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque acá estoy vinculando cantidades que yo presumo que son constantes con cantidades que son variables en el tiempo. Nuestros modelos cosmológicos en general predicen que la constante de Hubble es una constante que varía con el tiempo. El universo antes se expandía a otro ritmo, con lo cual o bien tengo que renunciar a suponer que las constantes fundamentales estas son constantes, o bien tengo que, no sé, cambiar o decir que esto es una coincidencia en el presente, pero que antes no varía, ¿no? Así que bueno, como verán, las coincidencias numerológicas también han permeado todo el siglo XX. Entonces, bueno, acá se puede sistematizar, em, y esto lo propuso Weinberg también, pero Weinberg lo propuso de una manera medio escéptica, ¿no? Como diciendo, bueno, si yo me pongo a jugar, puedo obtener un montón de fórmulas, ¿no? Eh, entonces, uy, perdón, me cambié de ahí. Em, Acá pongo un parámetro lambda, ¿no? Y acá m no es la masa del universo, la masa es la masa de alguna partícula. Entonces yo propongo esta fórmula. Masa igual a g por h sobre c a la quinta, todo elevado a la lambda, por la constante de Planck, por la constante de Hubble a la 1 más 2 lambda sobre c al cuadrado. Y entonces, si yo, para el caso particular en que lambda es igual a menos un tercio, recupero la masa del pión. Y bueno, y para otra, no lo tengo acá a mano, para otro valor de lambda, recupero la masa del electrón. Pero Weber digamos, lo propuso como algo curioso, nada más, ¿no? Edward Teller, em, llamado a veces como el padre de la bomba H, de la bomba de hidrógeno, en un artículo en un Physical Review de 1948, propuso, notó esta coincidencia. La constante de estructura fina, alfa, es del mismo orden de magnitud que el logaritmo natural de la constante de Newton por la masa
del nucleón al cuadrado dividido la constante de Planck por la velocidad de la luz. Otra coincidencia, pero nada más que no pasa de ser una coincidencia, ¿eh? ¿Por qué no pasa de ser una coincidencia? Porque hasta el día de hoy no hemos logrado unificar la gravedad con las demás fuerzas de la naturaleza, con lo cual, si hay alguna razón profunda para esta coincidencia, no la conocemos, porque para eso deberíamos entender qué relación hay profunda entre la gravedad y, por ejemplo, la electricidad y la mecánica cuántica, ¿no? Este, y también la física nuclear. Bueno, otro gran número, y acá nos volvemos a poner cósmicos, ¿no? Que es, acá, fíjense que el 6 por 10 a la 39 se parece bastante a este 10 a la 39 que señalaba Eddington, ¿no? A este 10 a la 39 que es el cociente de las fuerzas eléctricas y gravitacionales de un protón y un electrón. Bueno, acá aparece de nuevo 10 a la 39. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, el 10 a la 39 yo lo puedo obtener agarrando el tamaño del universo observable, una estimación para el universo observable, dividido el tamaño, por ejemplo, el radio clásico del protón, ¿no? Y por supuesto que si acá, o bueno, o acá, acá puede aparecer 10 a la 39 o 10 a la 42, dependiendo si yo pongo el radio clásico del electrón o el del protón, ¿no? Pero bueno, si yo, este 10 a la 39 que tiene que ver con esto, ¿no? El tamaño del universo observable dividido el radio clásico del protón. Si yo esto lo, co- lo, com- lo comparo o me fabrico otra cantidad que en lugar de ser cociente de distancias, cociente de tiempos, ¿no? Y agarro la edad del universo, este, que desde hace ya, digamos, yo diría más de 80 años sabemos que está, digamos, entre 10 y 20 mil millones de años. Hoy en día estimamos que está alrededor de los 14 mil millones, pero digamos, hace ya más de 80 años que sabemos que está entre 10 y 20 mil millones de años. Entonces, si yo agarro la edad del universo y lo divido por el tiempo que tarda la luz en atravesar esa misma partícula fundamental, y acá déjeme corregirme porque en realidad sí, acá es el radio clásico del electrón. Em, entonces, ¿cuánto tarda en recorrer? ¿Cuánto tarda la luz en atravesar el radio clásico del electrón? Imagínense que la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo que tarda en recorrer el radio clásico del electrón es un tiempo inimaginablemente chiquito. Comparado con el tiempo al lado del universo, que es el tiempo en la práctica más grande que podemos, no imaginarnos, sino en la práctica es el tiempo más grande que hasta ahora ha ocurrido, ¿no? Entonces, mira este número, 10 a la 39. Ahora, acá, fíjense, obviamente la edad del universo depende del tiempo. La edad crece con el tiempo. Aunque parezca una perogrullada, la edad del universo crece linealmente con el tiempo. Casi le diría por definición. Em, Ahora, de este lado tengo una cantidad que crece con el tiempo y de este lado, una cantidad fundamental. Entonces, este número crece con el tiempo. Si es una cantidad fundamental, para que fuera fundamental, esta cantidad también tendría que crecer con el tiempo para que este cociente sea independiente del tiempo. Ahora, quizá este número sí crezca con el tiempo. No lo sabemos. Bueno, por supuesto, otro número, en este caso pequeñísimo, este, es que tiene que ver con, en este caso, el cociente entre las fuerzas gravitatorias y eléctricas de dos protones entre sí. Por eso aparece la masa del protón al cuadrado y no la masa del electrón por la masa del protón. Entonces, em, me da este número, 10 a la menos 40. A veces también esto se le llama constante de acoplamiento gravitatoria,
Y entonces, si yo lo divido por la constante de acoplamiento eléctrica, que tiene que ver con la constante de estructura fina, me daría este número que está acá. Pero es lo mismo, es el cociente de fuerzas. Bueno, y hoy en día, si uno cuenta el número de partículas, una estimación del número de partículas fundamentales en el universo observable, anda en el orden de eso. Puede ser 10 a la 78, 10 a la 80, si uno incluye los protones, neutrones, electrones, neutrinos, pero bueno, es uno de magnitud, me da 10 a la 39 al cuadrado. O si yo lo llevo a 10 a la 80, 10 a la 40 al cuadrado. Entonces, es tentador decir, ¿hay algún vínculo entre la edad del universo, el cociente de, mm, de fuerzas fundamentales, ¿no? Gravitatoria y eléctrica, y el número de partículas en el universo? O sea, porque es notable esta coincidencia. ¿Habrá algún motivo para, para estos vínculos? Bueno, entonces acá es donde aparece Paul Dirac, el gran físico inglés del siglo XX, el podríamos llamar padre de la teoría de la mecánica cuántica relativista especial, famoso por la ecuación de Dirac. Bueno, él en 1937 publicó publicó un trabajo en la revista Nature, este, y él propuso que para entender esto es razonable, en lugar de pensar que hay grandes números en la naturaleza que surgen de las ecuaciones, decir, esta relación no es una coincidencia, sino que es una relación profunda que vale para todo tiempo. Ahora, si vale para todo tiempo, entonces lo que hay que suponer es que algunas de las constantes fundamentales, ¿no?, que aparecen acá tienen que ser funciones del tiempo, ¿eh? Por ejemplo, si esto tiene que ver con la del universo expresado en unidades atómicas, digamos, del tiempo que atraviesa la luz en un electrón, por ejemplo, alguna de estas constantes fundamentales no tiene que ser constante, tiene que ser función del tiempo. Dirac propuso que quizás sea la constante de Newton la que sea función del tiempo. ¿Mm? Entonces propuso Newton este, que es la constante de Newton la que varía con el tiempo. ¿Y cómo varía? Con el tiempo, inversamente con el tiempo. A medida que el universo envejece, la constante, la fuerza gravitacional se hace cada vez más débil. O sea que hubo una época, ¿no?, cuando el universo apenas había nacido, en que la constante de la fuerza gravitatoria era del mismo orden de magnitud que la fuerza eléctrica. ¿Cuándo? Y cuando el, em, el, este, em, el universo tenía una unidad de tiempo en unidades de tiempo esas atómicas, ¿no? Cuando apenas cuando apenas la luz había tenido tiempo de atravesar el radio del electrón, en esa época, entonces la fuerza gravitacional era del mismo orden de magnitud que la fuerza eléctrica. Eso que propuso Dirac. Por supuesto que eh, fue muy importante como propuesta porque, bueno, podría ser. Podría ser entonces que, aparte, digamos, una de las formas que tiene la física de explorar nuevos física desconocida es investigar si alguno de lo que uno considera constantes fundamentales es fundamental o no. Si varía con el tiempo, claramente no es fundamental, salvo que sea, llamémosle, una variable, una variable fundamental que varía con el tiempo, pero que no tiene dinámica, o sea, cuya variación en el tiempo está dada de forma cinemática, no dinámica, o sea que no hay una ecuación que satisfaga. Pero digamos a ningún físico del siglo XX o del XXI le resultaría satisfactorio que en la física hubiera a nivel fundamental una función del tiempo. O sea, para un físico del siglo XX o XXI, toda función del tiempo que denota una variable física tiene que ser la solución de alguna ecuación diferencial. Tiene que tener alguna dinámica detrás, ¿no? Entonces, si alguna constante fundamental variara con el tiempo, entonces esa constante no sería constante, sino una nueva variable dinámica
que hasta ese momento yo no conocía. Quizá una variable dinámica que tenga que ver con cómo influye la historia del universo sobre la física local, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar mucho sobre eso. Ahora, enseguida vino un aguafiestas, que fue, de nuevo, Edward Teller, en un artículo publicado 11 años después, en 1948. En realidad es el mismo paper que yo antes les comenté, el Physical Review del 48. Él notó lo siguiente: bueno, ya en ese momento, bueno, los modelos astrofísicos del sistema solar este, señalan que la luminosidad del Sol, cuando uno calcula con las fórmulas, digamos, del interior solar, opacidad, las reacciones termonucleares que ocurren en el Sol, etcétera, da que la luminosidad del Sol va como la séptima potencia de la constante de Newton. Y esto tiene que ver con que si la constante de Newton fuera más grande, la fuerza gravitatoria del Sol sería más grande y por lo tanto tendría que quemar más rápido combustible para soportar su propia presión gravitatoria. Y bueno, cuando uno hace todas las cuentas le da esta séptima potencia. Ahora, cuando uno hace lo que se llama mecánica celeste de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que en muy buena aproximación uno aplica la gravedad de Newton, este, lo llama un sistema kepleriano, es fácil deducir que el radio de la órbita de un planeta es inversamente proporcional a la constante de Newton. O sea que si la constante de Newton crece, el radio de un planeta decrece, es lógico. Si la fuerza de gravedad se hace más grande, el planeta, manteniendo todas las demás variables iguales, se tiene que acercar al Sol, ¿no? Entonces el radio de la órbita va como la inversa de la constante de Newton. Bueno, y haciendo una cuenta, digamos, que tiene que ver con si la Tierra está en equilibrio térmico con la radiación del Sol, a la distancia en la que está, entonces la temperatura de la Tierra va como la constante de Newton a la 9 cuartos, o sea, a la raíz cuarta de la novena potencia de la constante de Newton. Con lo cual, si la constante de Newton cambiara inversamente proporcional al tiempo, la temperatura de la Tierra estaría decreciendo como el tiempo a la 9 cuartos. ¿eh? Entonces, la conclusión a lo que llegó Teller, que si esto fuera verdad, entonces, siguiendo la ley de Dirac, la Tierra, o sea, la constante de Newton, en el pasado era más grande. ¿eh? Por lo tanto, la temperatura de la Tierra en el pasado era más grande, pero bastante más grande. O sea, tanto como la constante de Newton a la 9 cuartos. Tanto como, piensa acá, el tiempo se hace más chico. Si se hace más chico, como el tiempo acá está a la menos, entonces todo esto se hace más grande. Y entonces Teller concluyó que hace nada más que 100 millones de años, la temperatura de la Tierra ya tendría que haber superado los 100 grados centígrados, con lo cual los océanos de la Tierra estarían hirviendo, hubieran estado hirviendo hace 100 millones de años, con lo cual no hubiera sido posible la vida, con lo cual volvemos al problema que tenía en su momento Lord Kelvin, Guthrie, con la evolución de Darwin, ¿no? Geikie, todos los que vimos en clases anteriores. Este, con lo cual, este paper fue el primer paper, digamos, que empezó a, a restarle atractivo a la teoría de Dirac, por más que bonita que fuera, ¿no? Por más bonita que fuera. Entonces, em, algunos años después, vino Robert Dicke, un físico norteamericano muy importante, em, y en dos artículos, un Review of Modern Physics del año 57 y un artículo en Nature del año 61, él dio una explicación alternativa que no involucra ni ninguna constante fundamental que varíe con el tiempo, ni tampoco pensar que hay una razón profunda
digamos, en realidad, me corrijo. Eh, propuso una solución que no involucre ninguna constante que varía con el tiempo. Y que tiene que ver con una explicación antrópica, o sea, basada en el hecho de que el hombre, el ser humano, existe hoy en día. Él lo que razonó es como sigue. Él dijo, la, la vida basada en el carbono, que es nuestra vida, ¿no? Solamente puede aparecer cuando el universo es lo suficientemente viejo como para que ya haya habido una primera generación de estrellas que vivió, generó elementos como el carbono, explotó y dio lugar a la formación de nuevas estrellas con planetas orbitando alrededor de ellas con estos elementos formados por las estrellas de la generación anterior. Entonces, necesito como mínimo varios miles de millones de años para que haya habido, digamos, estrellas anteriores que hicieran eso y que surgieron un nuevo sistema solar y demás. Con lo cual necesito como mínimo varios miles de millones de años. Entonces, cuando Dick calcula la edad, que tiene que ver con la edad de la secuencia principal, o sea, cuánto tiempo transcurre una estrella promedio en la secuencia principal, la secuencia principal tiene que ver con eh, el tiempo que pasa una estrella quemando hidrógeno antes de explotar, o antes de transformarse en una gigante roja, en lo que sea. Bueno, eso tiene que ver, ¿no?, con, digamos, el tiempo que pasa una estrella en la secuencia principal con la energía nuclear liberada por cada fusión de núcleos de hidrógeno, teniendo como resultado el helio, por el tiempo que tarda la radiación en difundirse y salir de la estrella, dividido la energía total de radiación que está atrapada dentro de la estrella, ¿no? Entonces uno hace una cuenta con todas estas cantidades, ¿no? O sea, eso tiene unidades de tiempo, porque es el cociente de dos energías eh, y volvió por un tiempo. Bueno, y da esta cantidad que está acá, ¿no? La constante de Planck al cuadrado dividido la constante de Newton por la masa del núcleo en el cubo por la velocidad de la luz. Eh, esto es una unidad de tiempo. Entonces uno dice, tengo que esperar este tiempo para que haya material sintetizado nuclear, como el carbono, oxígeno, nitrógeno y todo eso. Entonces, lo que Dick dice es, no podríamos haber aparecido antes, porque antes no podrían haber aparecido seres vivos. Necesitamos haber aparecido ahora. Esta explicación entrópica de Dick lo que hace es explicar por qué el universo es tan viejo. Lo que no explica es por qué ese cociente de constantes fundamentales valen 10 a la 40 y no valen 10 a la 30, 10 a la 20, 10 a la 80, ¿ok? Entonces, la explicación de Dirac, que fue descartada por Teller, da una explicación de ese valor grande diciendo que es grande porque el universo es viejo. Entonces, si unimos la explicación de Dirac con la de Dick, ahí sí obtenemos una explicación completa. El universo es viejo porque nosotros estamos aquí presentes. Ahora, y como las constantes fundamentales, o esta al menos varía, este cociente es grande porque el universo es viejo, ¿no? Ahora, Teller descartó esta explicación de Dirac, y de hecho hubo muchas otras explicaciones, muchos otros experimentos, sobre todo a partir de la década del 70, 80, 90, que siguen descartando que alguna constante fundamental varíe. Entonces, lo que sigue sin explicar es por qué hay ciertos cocientes de constantes fundamentales que dan valores tan grandes. Hasta el día de hoy no sabemos por qué es así. Lo que vamos a hacer es terminar por hoy y seguimos la próxima.